Yo lo que tengo que deciros es que si hacemos un escaneo de los gentilicios que hay en España, que casi siempre tenemos la tendencia de colocarle etiquetas a todos los pobladores de determinadas regiones españolas, cuando nos encontramos con alguien del EPE, inmediatamente la etiqueta que le ha puesto la sociedad es la de ser una persona pues, no demasiado lista, ¿no? Cuando nos encontramos con un catalán, con independencia de los nuevos tintes que pueda haber adquirido el gentilicio en los últimos tiempos, pues siempre se ha hablado de los catalanes como tacaños, por ejemplo. Si nos encontramos con un madrileño, pues bueno, puede ser un poco chuleta. Y si nos encontramos con un gallego, pues en muchas ocasiones es complicado ponerle una etiqueta, porque como «eu fa tot bo», que me dices esto, pues está bien, que me dices lo otro, pues también, ¿no? Y a la hora de intentar identificar cuál es ese rasgo, aunque sea una coletilla social, que se acaba aplicando a los valencianos, ¿ya? Quien ha tenido la suerte de viajar por toda España y ver qué era lo que pensaban los españoles de los valencianos, uno tiene una cierta sensación de decepción, porque uno que pensaba que los valencianos éramos vistos allí fuera como un pueblo alegre, acogedor, hospitalario y tal y cual, pues bueno, últimamente se nos están aplicando una serie de coletillas que desde luego en ningún caso creo que hacen honor a lo que este pueblo ha dado a la historia de España, de Europa y del mundo, y que yo creo que estamos obligados a desterrar con el ejemplo y todos los días. Pero en esa coletilla clásica que se aplica a los valencianos, pues los valencianos somos un pueblo tremendamente festero. Esa es la realidad. Y como muestra de que para esto de celebrar fiesta prácticamente los valencianos no tenemos límite, yo siempre cuento que yo tengo la tremendísima suerte de pasar parte del año en un pueblo de Castellón que se llama Lucena del Cid y parte del año en un pueblo de la provincia de Alicante que se llama Xàbia, y que uno se sorprende cómo podría estar pasando uno semana tras semana de fiesta, saltando de calle en calle por esto que los valencianos acabamos bautizando como a festes de carrer, y que al final acababan dando lustre a hornacinas que eran ocupadas por santos, por vírgenes, por cristos, por santas, tuvieran ermita o no tuvieran ermita, tingueren capelleta o no tingueren capelleta. Es decir, además, existe una calle que sale desde Portal de Valldigna hasta la calle Serranos, que se llama la calle Concordia, y es una calle que se llama así porque prácticamente las concordias eran estas asociaciones de fieles de calles que se dedicaban a cuidar aquella hornacina que estaba ocupada por el protector que habían elegido estas calles como protector y a la cual le dedicaban sus fiestas. Recordad, cuando pasáis por debajo del arco del Portal de Valldigna, que al lado de ese magnífico retablo neogótico donde aparece el rey Jaime II el Justo y el abad de Santes Creus, que representa aquella escena en la cual, cuando vienen de sofocar una de las reyertas en el límite fronterizo entre musulmanes y cristianos y pasan por la zona de Valldigna, el rey Jaime II el Justo le dice al abad: «Qué Valldigna per a un monéstir de la seua religió». Y él contesta: «Valldigna, señor, Valldigna». Y justo al lado de esa escena aparece una inscripción ortográfica que pone «Nostra dona de la bona son, pregueu per nos». Y esto lleva a la estupefacción de mucha gente que primero no acaban identificando con esa grafía gótica qué es lo que aparece allí, y en segundo lugar, cuál es el sentido que tiene una frase como «Nostra dona de la bona son, pregueu per nos». Y es que existe la memoria todavía en alguna de estas calles de nuestra Valencia musulmana de cómo, en este caso, la Virgen del Buen Sueño, Nostra dona de la bona son, en la parte anterior del Portal de Valldigna tuvo una hornacina que alojaba una imagen de la Virgen del Buen Sueño.
Con lo cual, en esta Valencia festera, en esta Valencia festiva, que tenemos fiestas profanas, desde luego, las fallas, los moros y cristianos y los carnavales son las tres fiestas más señeras desde un punto de vista profano, pero en cambio, dentro de un punto de vista religioso, sabemos que más allá de las Navidades y la Semana Santa, la Festa a la Mare de Déu dels Desemparats, a la de San Vicent Mártir y San Vicent Ferrer, se llevan la palma, excepto la fiesta al Corpus Christi, que con muy buen criterio en Valencia es llamada la Festa Grossa, por ser la fiesta más grande de las que existen desde un punto de vista religioso fuera de esas semanas que serían la Semana Santa y la celebración de las fiestas de Navidad. Entonces, habiendo dibujado cuál es el panorama festivo, el panorama sociológico de cómo nos ven a los valencianos fuera del propio territorio del Antic Regne, tenemos que pensar que la fiesta del Corpus Christi no siempre existió. ¿Cuándo comienza a instaurarse en algún lugar conocido la fiesta del Corpus Christi? Pues tenéis aquí en la imagen a una beata, que es la abadesa Sor Juliana de Cornillón, que era la abadesa de un monasterio que estaba en la zona belga de Flandes y que es además el lugar donde inicialmente comienza a celebrarse dentro del mundo conocido una celebración donde existe una exposición del Santísimo y una procesión que procesiona con este elemento litúrgico. Y todo esto viene dado, estamos hablando de finales del siglo XIII. Todo esto viene dado por el hecho de que ella tiene una visión en la cual ve una luna llena con una mancha oscura en el centro. Y ella identifica esa mancha oscura en el centro, pues aquella actitud corregible de que la cristiandad no celebra una fiesta al principal de los misterios que tiene esta religión, por cuanto cuando tenemos una hostia consagrada en las manos, aquello no deja de ser una prolongación del cuerpo de Cristo, según uno de los ritos del cristianismo. Aquello que formaba parte de la estructura troncal de la creencia filosófica del cristianismo no tenía una fiesta, y ella va a contarle al obispo de Lieja esa visión que había tenido. El obispo de Lieja inmediatamente en esa demarcación instaura la fiesta del Corpus Christi, que además obtiene dos reacciones distintas. Por un lado, los alemanes la copian inmediatamente y por otro lado, los señores de Lieja se oponen a la celebración de esta fiesta por cuanto suponía un día más de fiesta para los flamencos, con lo cual aquello tenía una merma en el rendimiento laboral de toda aquella gente. Pero además, cuando esta fiesta sale de los límites del territorio flamenco donde nosotros estamos poniendo el foco, es cuando el Papa Urbano IV presencia en carne propia el llamado milagro de Bolsena. ¿Qué era el milagro de Bolsena? Pues el milagro de Bolsena no era más que la celebración de una Eucaristía en la cual existía un sacerdote, digamos que tenía dudas más que razonables respecto a que en ese trozo de pan estuviese Cristo, y cuando va a realizar la consagración del cuerpo y parte la hostia, como veremos en otras ocasiones, derrama unas gotas de sangre. Con lo cual, ese es el hecho que produce que el Papa Urbano IV decrete una bula que es la Transiturus hoc mundo, para que en todas partes del universo conocido se celebre la fiesta del Corpus Christi. Por un lado, recordad, Santa Juliana de Cornillón, Lieja, tiene una visión, esa visión es trasladada al obispo de Lieja, el obispo de Lieja instaura esa fiesta local que copian los alemanes y que posteriormente copiarán los italianos con esta bula generalista del Papa Urbano IV, que además
realizará el oficio de Santo Tomás y de San Buenaventura con todas las oraciones que estos dos santos pues crean ex novo para glorificar el cuerpo de Cristo. Pero mirad, esto es fantástico, Carrer del Miracle dels Peixets. ¿Dónde está el Carrer del Miracle dels Peixets? ¿Perdón? No, a ver, cerca de Porsa Playa tenemos la ermita dels Peixets, pero esta que es la rotulación del nombre de una calle, la tenemos en Benimaclet, muy cerca de la iglesia de Benimaclet. Muy cerca, es un callejón pequeño, es un callejón angosto, pero es el Carrer del Miracle dels Peixets. 3 milagros se producen en el territorio del Reino de Valencia que producen que el fenómeno del Corpus acabe teniendo grandísima relevancia. Miracle dels Peixets. Resulta que existe un canónigo de Alboraya que va a proporcionar el viático. ¿Esto se acopla o me escucháis bien? Que va a proporcionar el viático a un morisco converso llamado Hassam Arda, que vive en Almàssera, y cuando está atravesando el barranc del Carraixet, tropieza con su caballo y las sagradas formas que él tenía en su cofre, pues acaban en el fondo del mar. Él, tremendamente apesadumbrado, regresa a Alboraya y recibe ya por la noche la noticia de unos campesinos que estaban por allí labrando y que le dicen que están viendo unas luces extrañas en el fondo del barranco. Cuando él va allí y observa que es el mismo lugar donde él había tropezado por la mañana, ve cómo milagrosamente salen unos pececitos con la hostia consagrada en la boca. Él recoge esas hostias y este es el famosísimo Miracle dels Peixets que se celebra estos días en Alboraya, en la ermita del Carraixet, y cuyas fiestas se han suspendido, desgraciadamente, pues por el asesinato que estuvimos, parricidio, que estuvimos uxoricidio, que estuvimos presenciando en Porsa Playa entre el pizzero y la cocinera. Pero la festa del Miracle dels Peixets es una fiesta de grandísima devoción en Alboraya y que recoge este primer milagro eucarístico. Avanzamos. Llutxent, corporales de Llutxent, corporales de Daroca, monasterio del Corpus Christi. ¿Hay alguien que haya estado en el monasterio del Corpus Christi de Llutxent, que está al lado de una magnífica ermita dedicada a la Virgen de la Consolación? Bueno, pues si vais desde Denia hacia Xàtiva por estos pueblecitos, vais a pasar por Llutxent, y Llutxent bien vale una misa. Cuando se produce una de estas reyertas fronterizas entre cristianos y musulmanes, un caballero llamado Berenguer de Entenza, que ha recibido la ayuda de caballeros procedentes de Daroca y procedentes de Calatayud, está luchando a la altura del castillo del Xío, Llutxent, relativamente cerca de Xàtiva, y están siendo masacrados por los musulmanes. Mosén Mateo, que era el mosén que procedía de Daroca y que era quien hacía las funciones de asistencia religiosa en el lugar, decide hacer una Eucaristía y en el paño que él llevaba con 6 hostias consagradas, acaba viendo que cuando las extrae de allí, este paño está ensangrentado. Aquello le parece que es un milagro, él sube en su burrita, enseña este paño a los musulmanes, que huyen despavoridos según la leyenda, y este es el llamado milagro de los corporales. Después, como en tantas otras ocasiones, se produce el hecho de ver cuál era la voluntad de este paño sagrado de ser llevado a uno u otro lugar, porque los de Llutxent se lo disputaban legítimamente porque el milagro había sucedido allí, y los de Daroca querían llevárselo a su lugar de nacimiento porque ellos venían de allí. Con lo cual se sube este paño a una burrita
la burrita se planta en Daroca, en la puerta de San Marcos, al lado del convento de Santa Ana, y posteriormente pasará a la iglesia de los Corporales o colegiata de Santa María, con lo cual la voluntad del paño era el de permanecer en Daroca. Y el tercero de nuestros milagros patrios, pues hablamos del milagro de la Sagrada Forma de Torreblanca. Cuantísimas incursiones de piratas berberiscos han sufrido muchas de las zonas de costa de Valencia, Castellón y Alicante, y muestra de ello nos dejan todas estas torres de vigilancia, como por ejemplo la que tenemos en Cullera, como por ejemplo la que tenemos en Moraira. Pues al final, en una de estas incursiones, los moros toman Torreblanca y se llevan la custodia junto con otros elementos litúrgicos que tenía las hostias consagradas de la Iglesia. Esto acaba llegando a oídos del rey Martín I el Humano. Él desde Ibiza establece una armada que se va a dirigir a Teledich, en el norte de África, y se produce el milagro de que bajan unos leones de la montaña para atacar a aquel que llevaba el cáliz con las formas y posibilitar esto que fuese recuperado por los cristianos. Y mirad cómo es esto de la heráldica, que a mí me parece tremendamente divertido, cómo los escudos de determinados lugares acaban recogiendo hechos que forman parte de la leyenda o forman parte de la historia. El primer escudo es el escudo de Alboraya. Vemos que en el cuartel del escudo, que está al lado de la torre, aparece un cáliz donde hay 3 pececitos que están sujetando cada uno de ellos una hostia consagrada, con lo cual el escudo de Alboraya está recogiendo el miracle del Space. Pero la curiosidad se produce cuando bajamos al pueblo de Almácera. Recordad que he dicho que Hassán Marda vivía en Almácera y le pide al cura de Alboraya que vaya a ofrecerle el viático. Pues en Almácera existe la leyenda de que efectivamente el cura no se había tropezado en la ida hacia Almácera, sino que se había tropezado viniendo de Almácera, con lo cual, en vez de 3 hostias consagradas, que son las que tiene el escudo de Alboraya, son solamente 2, porque una ya la había consumido el propio morisco, con lo cual vemos en la parte inferior del escudo de Almácera cómo los pececitos sujetan 2 hostias consagradas y no las 3 que aparecen en Alboraya. El escudo de Torreblanca. En el escudo de Torreblanca vemos que hay 2 leones rampantes, que son estos 2 leones que bajan de las montañas cuando se dirigen esta campaña de recuperación de las formas robadas en Torreblanca por parte de los moriscos, y en el escudo de Torreblanca aparecen los 2 leones con la custodia que ellos habían ayudado a recuperar a los cristianos. Nos vamos al siguiente, escudo de Daroca. Encima de este campo fortificado veis que hay un pequeñito escudo donde hay 6 pequeños círculos rojos que son las 6 hostias consagradas del milagro de los corporales de Daroca. Y en el escudo de Llutxent tenéis exactamente lo mismo, 6 círculos rojos en la parte superior del escudo, que son las 6 hostias consagradas del milagro de los corporales. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que la heráldica acaba recogiendo también todos estos hechos gloriosos que se producen también en nuestra particular historia eucarística. Seguramente a muchas de vosotras os sonará que uno de vuestros grandes profesores lo tenemos ahí sujetando el cuerpo yacente de Cristo, porque, entre otras cosas, las primeras procesiones que hubo para celebrar el Corpus Christi eran procesiones claustrales. Hoy estamos
acostumbrados a ver las procesiones callejeras. Pero en un primer momento las procesiones fueron claustrales y se realizaban alrededor de los claustros de determinadas iglesias, y es por eso por lo que el profesor Ballester Olmos pues está sujetando uno de los vértices de este Cristo yacente. Un año después de que el obispo Hug de Fenollet decida que hay que sacar estas magníficas procesiones a la calle, es cuando se produce la Guerra de los Pedros entre Pedro el Ceremonioso y Pedro el del Puñalet, con lo cual, como Valencia era territorio de guerra, produce que estas procesiones públicas sean ya peligrosas que se sigan celebrando, con lo cual él decide que se vuelvan a celebrar dentro del interior de las iglesias. Con lo cual, no podemos decir que la primera procesión pública que hubo fuera del territorio de una iglesia fuera la de Valencia, porque tenemos la sensación de que en Cataluña hubo alguna antes. Pero sí podemos afirmar, y esta es una de las conclusiones de la tesis que yo pretendo desarrollar, que la procesión del Corpus Christi en Valencia, tal y como hoy la conocemos, es la procesión más antigua que se mantiene invariable con personajes, con ritos, con elementos, tal y como hoy se celebra en día. Con lo cual, a pesar de que no es la procesión más antigua del Corpus, sí es la procesión más antigua tal y como se celebra actualmente. Es verdad que a partir de Jaime de Aragón, el arzobispo de Valencia, primo del rey Pedro el Ceremonioso, ya comienzan a introducirse en estas procesiones públicas muchos de los elementos que hoy conocemos como definitorios en cuanto a personajes, como después veremos, de la procesión del Corpus actual. La Segunda República pretendió volver a enclaustrar esa procesión pública para que no generara situaciones de fervor callejero, y es verdad que con la entrada de siglo, la Asociación d'Amics del Corpus y otras entidades están siendo las más fervientes valedoras para que esta festa grosa que estamos diciendo se convierta en la verdadera punta de lanza de una devoción tan ancestral, tan tradicional, como la que Santa Juliana de Montcornillon inició en tierras de Flandes. Tenemos dos magníficos edificios en Valencia que nos hablan del Corpus Christi. Por un lado, el Colegio del Corpus Christi, que funda en 1586 el patriarca San Juan de Ribera. Claro, hablar de San Juan de Ribera nos daría para un congreso, Virrey, capitán general, santo, arzobispo, patriarca de Antioquía, toda esa ristra de nombramientos y de cargos que le preceden, acaban configurando la imagen de alguien que se siente elegido por el dedo de Dios para destruir la destrucción de la Iglesia que procede de la Reforma protestante de Lutero, Calvino y Zuinglio, que cristalizará en el Concilio de Trento. Con lo cual, el Concilio de Trento lo que acaba haciendo en una cristiandad amenazada por una cristiandad emergente que pone en duda que Cristo esté en el pan consagrado, que pone en duda la calidad de la Virgen María, que pone en duda la calidad de los santos como elementos humanos a los cuales haya que devocionar, y que finalmente lo que pretende es arrasar con toda una tradición cristiana en la historia para acabar diciéndole al individuo que el mensaje o el diálogo con la divinidad no debe tener elementos humanos interpuestos que acaban generando contaminación del mensaje o manipulación de este. Eso es al final lo que vino Lutero a contarle a una cristiandad que estaba contaminada de muchas indulgencias, de muchas reliquias falsas. Todo eso es cierto, pero él quiso, en vez de borrar la pizarra, tirarla al río. Dicho esto, San Juan de Ribera decide, como gran personaje de la Contrarreforma, crear un colegio
que es un primer atisbo de seminario tal y como hoy lo conocemos, y que es el magnífico Colegio del Patriarca. Uno de los colegiales del Colegio del Patriarca, que es Juan Bautista Fos, al otro lado de la calle de la Corona, estamos hablando de Guillem de Castro, funda un monasterio en el antiguo Hort d'Arguedes, que va a ser la segunda fundación carmelita que tiene la ciudad de Valencia y que se va a llamar también Monasterio del Corpus Christi, y que hoy lo tenemos prácticamente enfrente de una de las esquinas del IBAM y de la Casa de Beneficencia justo al otro lado de la calle de la Corona, con lo cual también este segundo edificio hoy lo podemos disfrutar. Pero mirad, llega un momento en el que a mediados del siglo XVI, un obispo valenciano, que es el obispo Albalat, decide que la Eucaristía, que se veneraba siempre en el altar mayor de las iglesias, debe tener una capilla propia. Debe tener una capilla propia que además sería deseable que tuviese hasta incluso una entrada propia, sin tener que pasar por la puerta principal de la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, y que fuera una capilla única y exclusivamente para la adoración y la exposición del Santísimo. Y esto acaba pasando a la toponimia callejera, y hoy nos encontramos en la Plaza de la Comunión de San Joan, que es aquella plazoleta que hay al lado de la puerta principal de la iglesia de los Santos Juanes, que aloja la entrada después de esta plaza abierta con estos arcos que están cegados, que sirvieron durante muchísimo tiempo para que en tiempos de peste aquellos que no podían escuchar la misa desde dentro de la iglesia porque estaban apestados, pues se quedaran en las logias exteriores para escuchar desde allí la iglesia. La calle del Sagrario del Salvador no era más que aquel lugar por el cual se accedía al sagrario de la Iglesia del Salvador, que esta mañana, pues muy cerca de allí, habéis tenido una visita, y que además hoy recoge los restos de la puerta saguntina de la muralla romana de Valencia. Igual os digo de la calle del Sagrario de la Compañía, pues cuando estáis en la Plaza de la Compañía y nos metemos por la calle de las Danzas, justo donde tuvo la casa natalicia uno de los grandes hitos de nuestra literatura en valentina llingua, en llengua valenciana, don Jaume Roig, pues justo allí tenemos una calle del Sagrario de la Compañía que da acceso a la capilla de la Comunión de la Iglesia de la Compañía, y lo mismo os digo de la Plaza de la Comunión de San Esteban. En una esquinita de la Plaza Nápoles y Sicilia vemos el escudo eucarístico de San Juan de Ribera en el dintel de una plaza que además recoge ese nombre. Tenemos otras capillas de la Comunión que no han dado nombre a una plaza o una calle como pueda ser esta. Tenemos una magnífica capilla de la Comunión en el Colegio del Patriarca, que a esa sí que se tiene que acceder forzosamente por la iglesia principal. Tenemos una magnífica capilla de la Comunión en la actual iglesia de San Juan de la Cruz, antigua iglesia de San Andrés, en la calle Poeta Querol, antes de que la iglesia de San Andrés pasara a la calle Colón. Tenemos una magnífica capilla de la Comunión en la iglesia de San Martín, que además tiene adoración perpetua al Santísimo, en esa pequeña plazoleta que hoy han colocado como una especie de rampa para subir a la capilla de la Comunión, y que en el medio de la plaza tiene una fuente con un báculo y una mitra con mármol rosado que procede de la antigua casa de enseñanza del arzobispo mayoral antes de que fuera demolida para construir el actual Ayuntamiento de Valencia. Tenemos otra magnífica capilla de la Comunión en la iglesia de San Nicolás, allí con un trampantojo, y en la iglesia del Carmen tenemos otra, también con salida exterior, que además esa fue obra de un arquitecto de Lucena del Cid, precisamente Fray Gaspar de Saint-Martí, con lo cual nos encontramos que con este paisaje eucarístico arquitectónico en Valencia tenemos muchísimo que roer, muchísimo que visitar. De la importancia de los gremios
a la hora de establecer una frontera entre el Renacimiento y la Edad Moderna, nadie le quita el mérito. Estuvimos viendo en la última clase cómo les bandositats acaban convirtiendo a la Valencia de finales del siglo XIV y principios del siglo XV en el lugar más peligroso que tenía toda la España peninsular. Precisamente porque recordad que decíamos el miércoles que los gremios son una fuerza emergente e imparable que acaban quitándole el poder a la nobleza, y la nobleza tiene que luchar entre ella para un pastel cada vez más pequeño, acabar consolidándolo la familia más importante, que en este caso acabará siendo la familia de los Centelles después del compromiso de Caspe. Pero sabemos que los gremios tenían unos intereses muy particulares, eran verdaderos lobbies, y ellos lo que querían era asentarse en determinados lugares de Valencia para que muchos de los que participaban de su oficio estuviesen asentados en el mismo lugar. Aquello acababa generando un sentimiento de protección mutua. Acababan controlando la calidad de los productos que allí se formulaban, acababan controlando los precios, acababan siendo un grupo en el cual toda la gente sabía cuando debía comprar determinado producto, dónde debían dirigirse, incluso controlaban el adiestramiento de los oficiales o de los nuevos miembros del gremio para que no hubiesen intrusos que acabasen generando pues disputas de otro tipo. Con lo cual, los gremios acaban convirtiéndose también en una verdadera fuerza de poder en esas procesiones medievales, y aquí en esta imagen tenemos en la parte superior el gremio de carpinteros o gremi de fusters, que es el único gremio que como tal hoy sigue procesionando en la actual versión de la procesión del Corpus. Después tenemos el gremio de los sastres en el segundo canal, porque además el patrón de los sastres era San Vicente Mártir, y podemos verlos allí con sus andas y con sus banderolas. Teníamos curtidores, teníamos horneros, teníamos adobers, tenían fariners, es decir, todos aquellos gremios que querían tener entidad propia luchaban de una manera cordial por ser aquellos que ocuparan también las posiciones preeminentes dentro de aquellas procesiones del Corpus medievales. Y desde luego, si hoy entramos en la Catedral de Valencia, nos vamos a la nave de la derecha, que es la nave del Evangelio. Atravesamos la capilla de San Pedro, la capilla del Santo Cáliz, la capilla de San Francisco de Borja. Nos vamos a encontrar con una magnífica custodia que, como ahora después veremos, pule todos los récords habidos y por haber en cuanto a un objeto, en cuanto a la magnificencia de un objeto que en este caso hace honor al objeto que contiene, que son las sagradas formas. Valencia ha tenido tres grandes custodias. Una custodia gótica que fue fundida en tiempos de la invasión napoleónica para crear moneda, igual que pasó con el retablo mayor de la Catedral de Valencia. Fueron fundidas para crear moneda con la cual pagar aquellas armas con las cuales Valencia se tenía que oponer a los invasores franceses. Tuvimos también una custodia barroca, que es esta que tenéis aquí detrás, que fue destruida en el periodo 36-39, y después una magnífica custodia, que es la custodia que tenemos actualmente, que es una custodia de récord. Esta es la obra de orfebrería más grandiosa que se ha realizado en el siglo XX y es la custodia más grande que tiene Europa. Con lo cual, en esta custodia de récord que podemos ver siempre en una capilla lateral de la catedral, porque, ojo, no nos olvidemos que tenemos también pueblos con custodias muy grandes. Puzol tiene una magnífica custodia procesional, también Massamagrell, también tiene Alcira una magnífica custodia,
y Sueca, Cullera y Xàtiva también tienen magníficas custodias, pero desde luego esta custodia, que se llamó la custodia de los pobres, solamente puede tener otra que le haga sombra dentro del territorio patrio, como es la custodia de Toledo. Esta custodia, como digo, se llamó la custodia de los pobres porque después de la Guerra Civil Valencia no tiene una custodia del Corpus y se pide una acuestación popular para que la gente aporte lo que tenga para hacer esta custodia. No solamente esto, sino también la corona de la Mare de Déu dels Desemparats, que se hizo con aportaciones de lo que el pueblo podía, de lo que podían haber salvado de oro escondido en la época de la Guerra Civil, etcétera, etcétera. Esta custodia es hecha por un artista llamado Pajarón, pero que tiene dentro de su equipo a personajes tan notables como Pinazo, Estevedo, Octavio Vicent, es decir, los grandes escultores de orfebrería religiosa que tiene la época. Y si nos vamos a los números de esta custodia de 4 metros de altura, si esta custodia hubiese tenido que hacerla una sola persona, hubiese tardado 1000 años en hacerla. Con lo cual, un equipo multidisciplinar de un montón de gente que intervino en ella tardó 12 años en hacerse, hasta que en 1953 pues el arzobispo Marcelino Olaechea es quien la bendice. 11 kilómetros de soldaduras en plata, diamantes, más de 40 escenas de familias blasonadas de Valencia, 48 escenas de las Sagradas Escrituras, es lo que uno puede encontrarse en este magnífico elemento. Y centrándonos ya en la celebración del Corpus en la actualidad, espero que este pequeño viaje por los antecedentes históricos de la fiesta os haya servido para ver de dónde venimos, para poder entender ese milagro, esa magia que todos los años tenemos en el fin de semana del Corpus, y sabéis que este fin de semana no, el fin de semana que viene podréis disfrutar de todo esto que vamos a empezar a apuntar. La fiesta del Corpus se compone de 3 días siempre, un viernes, un sábado y un domingo. ¿Qué es lo que pasa el viernes? Calle de las Rocas, Casa de las Rocas, que es donde duermen durante todo el año las rocas del Corpus. ¿Qué son las rocas del Corpus? Pues las rocas del Corpus, con permiso de otras figuras que aparecen en la procesión del Corpus, son aquellos elementos que nos parecen más monumentales y más llamativos. En un principio, las rocas del Corpus no eran más que escenarios tirados por caballos en los cuales se representaban determinadas escenas del Antiguo y Nuevo Testamento o se representaban autos sacramentales. Pero ya en un momento posterior acabaron dedicándose a determinados personajes de la cristiandad, como ahora después veremos, y forman parte de uno de los elementos esenciales de la procesión del Corpus. Como digo, se saca el viernes las rocas del Corpus y el resto de las figuras, algunas son trasladadas a mano y otras son trasladadas a caballo, como las rocas, y son llevadas primero a las Alameditas de Serranos y después son llevadas a la plaza de Manises y a la plaza de la Virgen. Allí, además, se monta el embelat del Corpus, que será aquel lugar bajo el cual pues, también se monte un escenario donde al día siguiente, el sábado, se reproducen los misteris. En algunos casos son els misteris del rei Herodes, en otros casos son els misteris de Adán y Eva, en otros casos son el misteri de San Cristóbal. Es decir, son escenificaciones que, igual que en els miracles de San Vicent, en muchos casos intervienen niños para desarrollar imágenes en escenas teatrales que representan alguna de estas escenas que yo os estoy comentando. Y finalmente, el día de la Festa Grossa, que es el domingo, se produce una misa por la mañana
Es el único momento de todo el año donde todas las campanas del Micalet voltean al mismo tiempo, el único momento del año, y después a las 12 se produce la cabalgata del Convit o la cabalgata de la Degollá, y ya por la tarde se produce la procesión propiamente dicha. La cabalgata del Convit, como su mismo nombre indica, es una cabalgata de origen ancestral, la única que hay en toda España, en la cual el capellà del Corpus, junto con muchas de las figuras y elementos que después van a procesionar por la tarde, invitan a los valencianos en un recorrido mucho más corto para que estén atentos, que estén pendientes de la processó grossa, que es la que se va a producir en la misma tarde. Esta es una escena dels misteris que, o como os comento, se producen el mismo sábado. Aquí en este caso está representándose el misteri de Adán y Eva, aquí en este caso el misteri de San Cristóbal, que siempre es representado con un niño, el niño Jesús en el hombro y con un cayado, porque es quien ayuda al niño Jesús a atravesar el río. Y en estos dos recorridos, que como digo son distintos de la cabalgata del Convit o la cabalgata de la Degollá y después de la procesión de la tarde, tengo que deciros que la cabalgata de la mañana parte de la Plaza de la Virgen, atraviesa toda la calle del Micalet, dará la vuelta por la Plaza de la Reina para enfilar la calle Cavillers, no confundir la calle Caballers ni la calle Caballeros con la calle Cavillers, llegará hasta la calle de las Avellanas, en la calle de las Avellanas girará para irse a buscar la calle del Palau y por delante del Palau Arzobispal pues entrará por la puerta de la Almoina en la catedral. Y finalmente la procesión, el recorrido de la tarde, es un recorrido obviamente mucho más extenso. Vamos a recorrer toda la calle Caballeros, atravesaremos la plaza de San Jaime, llegaremos al Tosal, desde el Tosal enfilamos toda la calle de la Bolsería, atravesaremos toda la plaza del Mercat para llegar a la calle de San Vicente, en la calle de San Vicente giraremos para llegar hasta la Plaza de la Reina, en la Plaza de la Reina enfilaremos la calle del Mar, llegaremos desde la calle del Mar por la calle Avellanas de nuevo hasta la calle del Palau y en la calle del Palau por el Palacio Arzobispal volvemos a ingresar en la Plaza Grande. Con lo cual, por la mañana, una cabalgata que no existe en ningún otro lugar de España y por la tarde la procesión grande. Y me vais a permitir que ponga el foco en alguno de los personajes que a mí me parecen pues más tremendamente singulares de lo que nos podremos encontrar dentro de 2 fines de semana en la procesión del Corpus. Les banderoles y los funcionarios públicos son quienes en la cabalgata de la Degollá, es decir, la cabalgata de la mañana, son los que abren la comitiva. El elemento del baile y de la música es un elemento que está perpetuamente sobrevolando la procesión. Aquí tenemos 2 parejas de enanos que se pasan bailando la cabalgata del Convit y que representan 2 de los continentes que de manera póstuma se agregan a la adoración del Santísimo, como son África y como es América. Después vamos a tener a don Donís Albizua, que es el capellà del Corpus, que es aquella persona que representa el elemento humano, que es el que invita a los valencianos a unirse, a sumarse, a vivir la procesión que se va a producir por la tarde. Tenemos aquí el baile de la Magrana. Tenemos otros 2 elementos en la Comunidad Valenciana que utilizan curiosamente también magranas
como elemento festivo. Si os vais a la Cuas, la Magrana está presente, y si ya os vais a la festa del Misteri d'Elx, la Mare de Déu sube al cielo en una magrana mística, que es aquel artefacto que le preparan para acompañarle en su asunción a los cielos. Pues este no representa más que los cíngaros o los judíos, que son quienes van, después de su baile, a acabar convenciéndose de que el verdadero Dios es Cristo, después de realizar esos bailes rituales. Y tenemos la multipresente figura de la moma. La figura de la moma es una figura masculina, a pesar de que representa un personaje femenino, que es increpada, molestada por 7 personajes que son los que la rodean, y los veis allí arrodillados, y que son la personificación de los 7 pecados capitales, que al final se dan cuenta de que esta representación de la virtud es la representación de la voluntad de Cristo, con lo cual al final del baile acaban hincando la rodilla ante la virtud, que es la que vence. Y tenemos aquí otras representaciones de pueblos infieles. Aquí tenemos la representación dels balls dels cavallets, la representación del ball dels turcs, tenemos la representación del ball dels arquets, que es el orgullo de las labradoras valencianas por poder celebrar la fiesta del Corpus Christi, y el ball dels pastorets, que representan aquellos pastores que, cuando se produce el nacimiento de Jesús en el portal de Belén, fueron los primeros que fueron a adorar al niño Dios recién nacido. Aparte, desfilarán otros personajes. Aquí tenemos a la Virgen María con San José y el niño, tenemos a Dios en Trinidad, tenemos a personajes tremendamente singulares que ya en la cabalgata de la mañana comienzan a insinuar qué es lo que va a pasar por la tarde. Y, por supuesto, el elemento más divertido de la cabalgata del Convit o de la de Goya son estos porrots, que son aquellos elementos a los cuales se supone que mandó Herodes para exterminar a todos los niños que nacieron cuando él había recibido la noticia de que el niño heredero de Dios iba a nacer en su territorio, y él manda matar a todos los niños. Con lo cual, estas son la representación de aquellos personajes que increpan a la gente. También esta cabalgata se llama la cabalgata de la Poalá, porque en esa guerra de agua en la cual desde los balcones se tiran cubos de agua, y además yo creo que este es uno de los elementos de la procesión más requerido durante todos los tiempos, porque muchas personas nobles de la ciudad durante el siglo XVIII y el siglo XIX pagaban precisamente por ocupar la personificación de estos elementos, porque seguramente se lo debían pasar de una manera tremendamente divertida, para, de un modo incruento, por recibir agua ya en un momento en el que el agua se agradece, para ir molestando a la gente, para ir amenazando con esos bastones que llevan, etcétera, etcétera. Con lo cual, estos son unos seguramente de los personajes más singulares que hay en la procesión de la mañana. Antes he hablado de las rocas como uno de los elementos más definitorios de la actual procesión del Corpus, y que no eran más que estructuras en forma de barco que eran tiradas por caballos, donde de manera ancestral se producía la representación de determinadas escenas de las antiguas y nuevas escrituras, y que finalmente acaban siendo la representación de determinados personajes ya convertidos en cartón piedra de la cristiandad. ¿Cuántas rocas tenemos? Pues tenemos 11 rocas. Por orden de antigüedad tenemos la roca de San Miguel Arcángel, que es aquella roca en la cual se representa la victoria de los cristianos sobre los musulmanes. Tenemos la roca Diablera, que es esa roca que representa a los musulmanes mientras están ejerciendo el poder. Tenemos la roca de la fe, que es cuando Jaime I trae el cristianismo a la ciudad de Valencia. Tenemos la roca de la Purísima, que
representa aquel misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María convertida también en roca. Tenemos la roca de San Vicente Ferrer, con una espada flamígera en la cual es el verdadero ángel y apóstol del Apocalipsis. Tenemos la roca de la Trinidad, donde aparece ese misterio de que Dios son tres y tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos la roca Valencia, que representa el 4º centenario de la canonización de San Vicente Ferrer. Tenemos la roca de la fama, o la roca trompetera, que se llama, que canta al mundo todas las glorias de lo que Valencia ha dado al mundo. Y finalmente tenemos la roca de San Juan de Ribera, tenemos la roca de la Virgen de los Desamparados y tenemos la roca del Santo Cáliz. 11 rocas. Esta primera es la roca de San Miguel, esta segunda es la roca diablera, esta tercera es la roca de la fe, esta cuarta es la roca de la Purísima, esta quinta es la roca de San Vicente Ferrer, esta sexta es la roca de la Trinidad, esta séptima es la roca Valencia, esta octava es la roca de la fama o la roca trompetera, esta novena es la roca de San Juan de Ribera, esta décima es la roca de la Virgen de los Desamparados y esta 11ª es la roca del Santo Cáliz. Y al igual que algunas de las danzas que se producen durante la cabalgata de la mañana, muchas de ellas se van a producir también por la tarde. Muchos de los elementos que nos encontramos en la cabalgata del Convit, la cabalgata de la de Goya o la cabalgata de la de Poalá van también a desfilar por la procesión de la tarde. Aquí tenemos el baile de los gigantes, donde aparecen 4 figuras que son los 4 elementos de los continentes conocidos. Hablábamos de los nanos antes, que eran 2 parejas de nanos que representaban los continentes más exóticos. Estos son los 4 continentes conocidos. No está incluido Oceanía, que se rinden bailando ante la adoración al Santísimo Sacramento. Y bueno, aquí empiezan a aparecer caras que nos parecen familiares del mundo de la prensa, del mundo mediático, y este es San Miguel Arcángel, que sujeta en su mano aquella balanza, porque como sabéis, San Miguel Arcángel es quien tiene en su mano la balanza para pesar el alma de los justos o de los impuros, para que según el fiel de la balanza se desplace hacia un lugar o hacia otro, esa alma va a ser merecedora de la vida eterna o va a ser merecedora también del castigo del fuego. Tenemos aquí al abuelo Colomet, que es Noé. Tenemos aquí la escalera de Jacob, que es aquella escalera que se creó para que los ángeles bajaran y subieran al cielo y a la tierra. Estos son los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, a los que popularmente se les llama els Blanquets. Este es Moisés y Aarón con las tablas de la fe. Esta es el arca de la alianza sujetada por los 8 sacerdotes, el arca de la alianza en ese pacto entre el pueblo de Israel y la divinidad. Este es el altar del sacrificio con el candelabro judío en el cual Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y por eso en la parte superior del arca del altar del sacrificio veis un pequeñito cordero al lado del candelabro. Tenéis a Josué, que en una de sus acciones bélicas fue capaz de parar el sol por influencia divina. Tenemos a Sansón, tenemos a la reina Salomé y tenemos también figuras del Nuevo Testamento, como ahora después veremos en las conclusiones que saquemos. Existía una bula que en las celebraciones de la procesión del Corpus Christi impedía que personajes del Antiguo Testamento
y del Nuevo Testamento procesionarán juntos, pues la procesión de Valencia es una de las excepciones a esa bula papal que impedía tal circunstancia, con lo cual aquí tenemos a San Joanet, a San Juan Bautista, tenemos a los 12 apóstoles, tenemos a los 4 evangelistas, el de la derecha sujeta al toro de San Lucas, el siguiente sujeta al niño de San Mateo, el siguiente sujeta al águila de San Juan y el último sujeta al león de San Marcos. Las 3 águilas que aparecen en el Apocalipsis de San Juan, estas 3 figuras que son las que seguramente los niños más disfrutan porque son figuras animales, esta es la cuca fera, que es la representación del demonio contra el cual va a luchar Santa Margarita. Tenemos al dragón de San Jorge, patrón de Alcoy y patrón de tantas otras localidades alicantinas y también de Paiporta. Tenemos la tarasca de Santa Marta, porque Santa Marta fue llamada a un pueblo del sur de Francia porque los ciudadanos de la población de Tarascón estaban atemorizados ante esta figura y ella consiguió dominarla y consiguió llevarla hasta el pueblo sujeta con una cuerda para demostrar el poder de Dios. Tenemos la figura de San Cristóbal, que es una figura omnipresente también en la procesión. La figura del barco es una figura tremendamente importante porque es que además hemos dicho que las rocas tienen forma de barco cuando son arrastradas por los caballos a lo largo de todo el recorrido procesional. Y tenemos la figura del Sirialots, y aquí le hago un homenaje a Vicente, que lo tenemos ahí en la esquina de la segunda fila, porque es otro de los elementos que hacen de la procesión de Valencia un elemento único. Antes eran 24 barbados, ahora son 26, que son las figuras que en el Apocalipsis de San Juan observa los 26 ancianos que adoran el Santísimo, y se llama Cirialots, obviamente, por un elemento que sostienen en las manos con gran donosura, que llega a pesar hasta 16 kilos de peso, con lo cual yo creo que todo el recorrido procesional, sujetando esos Cirialots con una sola mano y 16 kilos de peso, de verdad que yo creo que es también para haceros un homenaje público por la resistencia física que debéis tener para aquello. Y finalmente, la custodia aparece al final de la procesión. ¿Cuáles son las conclusiones que yo os avanzaba, que me parece que como resumen de la tesis de la procesión del Corpus debiéramos defender como exclusivas de este fenómeno sacramental tan propio de la festividad valenciana? Hemos dicho antes que esta es la procesión más antigua que se sigue celebrando en cualquier lugar de España con la estructura de la procesión antigua como era esta. Puede haber habido alguna procesión del Corpus de algún otro lugar que se siga celebrando en España. La de Toledo es más antigua, la de Sevilla es más antigua. Pero una estructura homogénea y repetida en el tiempo como esta, no hay ningún otro lugar de España que replique una estructura tan antigua como es esta. La procesión del Corpus, al contrario que todo el resto de las ciudades de España, se celebra por la tarde, porque el rey Fernando el Católico quería ir por la mañana a la de Toledo y quería ir por la tarde a la de Valencia, con lo cual se produce una traslación o un sacrificio temporal por parte de la procesión del Corpus, que pasa por la mañana a la tarde, y la de la mañana pues se sustituye por la invitación de la de Goya. Es además la única procesión que, como hemos dicho antes, reúne
elementos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y es la única procesión donde, al contrario que todo el resto, la custodia del corpus aparece al final de la procesión, precisamente escoltada por el Sirialoch, y no como en todos los otros lugares, que la custodia del corpus comienza y encabeza la procesión. Y finalmente es la única que tiene una cabalgata del convit, es la única que tiene a un capellà del corpus, es la única que tiene una figura como la del Sirialoch. Es decir, este es un tesoro que todavía no entiendo cómo no hemos postulado los valencianos como patrimonio inmaterial de la humanidad, como tenemos en el Misteri d'Elx, como tenemos en las fallas, como tenemos en las fiestas a la Mare de Déu de la Salud al Chemesí. Es decir, este fenómeno litúrgico, religioso, popular y festivo tiene suficiente entidad, tiene suficiente músculo como para poder ser postulado a fiesta patrimonio inmaterial de la humanidad. Y para acabar, os voy a mencionar de manera puntual otras procesiones del Corpus donde suceden cosas singulares. En esta primera que tenemos en el margen superior izquierdo, tenemos la procesión de Castrillo de Murcia, que está es un pueblo de la ciudad de Burgos. Y este personaje amarillo que aparece en la parte delantera se llama el Colacho. Él personifica al diablo, entonces él va golpeando con la cola que le sale de la espalda a todos los que están viendo la procesión, y se produce como hecho singular que todos los niños que han nacido en el pueblo desde el corpus anterior se colocan en medio de la calle en una especie de cunas apoyadas sobre el suelo para que el Colacho salte sobre ellos en una muestra de salud, como prácticamente si uno fuera a bautizarse en la pila bautismal de San Esteban, que sabe que no va a morir nunca por accidente de tráfico violento, pues en este caso que el Colacho salte sobre los niños que han nacido desde el último corpus acaba generando una tradición fantástica y que además da suerte a los niños. Tenemos al lado Béjar, que es una población de Salamanca, que tiene la figura de los hombres de musgo. Existe una tradición en Béjar que nos dice que Don Juste le gana la ciudad de Béjar a los pobladores musulmanes llegando 5 personas cubiertas de musgo por la noche y entrando por nocturnidad, y es por eso por lo que el pueblo de Béjar, antes de la fiesta del Corpus, se dedica a ir por el campo para recoger musgo y acabar haciendo el atuendo de 5 personajes que van a ser los hombres de musgo durante esa procesión. La Patum de Berga también es una procesión al Corpus realmente entrañable, y la de Peñalsordo, en Badajoz, es una procesión realmente singular, porque aparece este señor que hay en el centro, que representa al obispo, subido en un burro, con minidiáconos con sombreros cónicos, que son los personajes que van haciendo ruido con cencerros por el pueblo, y van cantando canciones satíricas en las cuales van criticando cosas que han pasado durante el año a determinadas familias o a determinadas personas del pueblo. Hasta que llegan a la iglesia, el sacerdote intenta celebrar una misa, pero ellos, que tienen cencerros en su cinturón, se pasan toda la misa realizando ahí un movimiento pélvico que acaba generando un estruendo que hace que al final el sacerdote no pueda celebrar la misa, y esto se celebra año tras año. Y después, pues otro tipo de escenarios callejeros donde la gente se preocupa especialmente de engalanar de una manera notable pues sus localidades. Tenemos la de arriba de Ponteareas, que se dedican a la gran avenida del pueblo, decorarla con pétalos de flores, pues con motivos geométricos. La de la Orotava, la plaza que hay enfrente del ayuntamiento, se acaba decorando con arena volcánica
que se sube al Teide para bajar arenas de distintos colores para crear también figuras geométricas. En Priego se engalanan los balcones con tapices flamencos, igual que se hace en Toledo, en la Plaza Zocodover, y que acaba dando también en Toledo una magnífica procesión, y en la de Valverde de los Arroyos, que cada año pues, los mayorales del Corpus engalanan sus casas de una manera que todo el pueblo tiene la obligación de ir pasando por cada una de esas viviendas para ver cómo se ha decorado aquello. Con lo cual, yo lo único que puedo deciros, después de casi 1 hora y media de disertación, es que si alguien se arrepiente de haber asistido a esta disertación, por favor, que vaya a la procesión el fin de semana de la semana que viene, que aquello va a mejorar muy mucho todo esto que yo he estado contando. Mi intención era la de poneros los dientes un poco largos respecto a este tesoro, junto con muchos otros que tiene la ciudad de Valencia y que no n'hi ha dret a que els valencians desconegam qui és la tarasca, qui és la cucafera, quins són els cirialots, porque son elementos que no se reproducen en ningún otro lugar de España. Y desde luego, si todo esto no es suficiente, deciros amunt Valencia siempre, que somos campeones de Copa en el centenario. ¡Amunt! Amunt!